Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Manuel Alejandro Osorio, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico de la Universidad Santiago Mariño. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la página web que desarrollé acerca de la deformación y resistencia de los diferentes tipos de materiales. Comenzamos dando explicación acerca de la página y tenemos por el lado superior izquierdo el logo de la universidad junto con el nombre de la universidad. Del lado derecho tenemos lo que es los diferentes apartados de la página, y en la parte de inicio tenemos lo que sería una breve explicación acerca de lo que sería la deformación y la resistencia en los materiales. Tenemos una breve introducción a este tema que nos dice: la deformación y la resistencia están estrechamente interconectadas, ya que para obtener una deformación en una pieza de acero o de cualquier otro metal, el mismo tiene que presentar antes de la deformación una cierta resistencia a la misma deformación, o en otras palabras, oponerse a la deformación antes de que suceda. De aquí viene el grado de resistencia que tenga la pieza, que se evalúa por ciertas características que podrás ver más adelante. Tenemos una imagen de un proceso de conformado, que sería un proceso de doblado. En el siguiente apartado, en la misma sección de inicio, tenemos que es el diagrama de esfuerzo de formación o esfuerzo versus deformación. Este diagrama se usa para determinar cuáles son las propiedades físicas y mecánicas de una pieza de metal en específico, es decir, para saber hasta qué punto es capaz de resistir una pieza, sin obtener una deformación permanente, es decir, que la pieza va a sufrir una deformación hasta qué punto llega a su límite elástico y pasa a ser una deformación plástica, o sea que ya no es reversible. Tenemos en el apartado de abajo para qué se utiliza y cómo se utiliza el diagrama de esfuerzo de formación. Tenemos igual una breve explicación de lo que es este diagrama, y al costado derecho tenemos un video el cual explica cómo utilizar el diagrama de esfuerzo de formación con un ejemplo. En el siguiente apartado más abajo dice video explicativo de la página web. Aquí, cuando termine de editar el video y lo suba a YouTube, va a aparecer, todo el que entre a la página web podrá darle clic y ver este video explicativo de esta página. Nos vamos arriba en la siguiente sección que dice deformación, y podemos ver un resumen de lo que sería la deformación, que nos dice: es un fenómeno que sucede cuando se aplica una fuerza que vence a la resistencia del objeto en algún punto del mismo, o sea, donde se aplique esa fuerza, y dicho objeto está apoyado del lado contrario en alguna superficie. Esto último con la finalidad de que el objeto no se mueva del lugar, obviamente. En el siguiente apartado tenemos lo que serían las ventajas de lo que sería este fenómeno que sucede de la deformación. La deformación es un fenómeno o suceso que en ocasiones lo podemos usar a nuestra conveniencia, como por ejemplo en procesos de extrusión, conformado, troquelado, laminado, forjado, doblado, etc. La finalidad de cada proceso es que con la ayuda de la deformación podamos darle la forma que queramos a casi cualquier tipo de metal o aleación. Dentro de las desventajas de la deformación, también puede llegar a ser muy perjudicial en casos en los que no queremos que suceda, que nada se doble, flexione o cambie su forma, como por ejemplo cuando utilizamos vigas de construcción
que no queremos que se flexionen, o cabillas estriadas en las columnas, que igualmente no queremos que se flexionen, ya que esta sirve justamente para soportar los esfuerzos de flexión que se puedan producir debido a las diferentes cargas. Tenemos en el siguiente apartado una breve historia de cuándo se empezó a usar este tipo de procesos, ¿no? Que nos dice: desde la prehistoria el hombre se ha esforzado en desarrollar utensilios, herramientas y máquinas cada vez más complejas para darle forma a los metales, para crear herramientas, piezas o armas de una manera más sencilla. Con el desarrollo de los nuevos sistemas de transporte terrestre y marítimo, plantearon nuevas exigencias en el conformado de metales. La tecnología dio un vuelco radical, permitiendo mecanizar más fácilmente procesos que se hacían exclusivamente de forma manual, generando lo que conocemos hoy en día como la revolución industrial o primera revolución industrial, que duró desde el siglo XVIII, específicamente desde 1760 aproximadamente, hasta mediados del siglo XIX en 1840. Tenemos una foto de lo que sería una representación de aquella época a mediados de estos dos siglos. Nos vamos ahora a la parte de resistencia. Igualmente tenemos una breve introducción a lo que sería la resistencia. La resistencia es una cualidad que tienen los materiales en general, cualquier tipo de material, de soportar fuerzas a compresión, flexión, torsión, tracción o cortante, cizalladura. Estos son los 5 tipos de esfuerzos que se le pueden aplicar a un cierto material. Esta resistencia se basa en el espesor de la pieza y el material o materiales con los que está fabricado la misma. Por esa razón es muy importante conocer cuál es la resistencia de cada material, metal o aleación para identificar cuáles son más aptos para un determinado trabajo. Tenemos una imagen representativa de lo que serían las diferentes tipos de fuerza: de tracción, compresión, cortante, flexión y torsión. Más abajo nos dice cómo es una prueba de resistencia y nos da un video, un enlace a un video en YouTube de una prueba que se realiza de ensayo a tracción. Más abajo nos dice qué factores afectan la resistencia de los metales. Hay 3 factores que pueden influir en la resistencia que presentan los metales. Estos factores son por primero tenemos la oxidación y corrosión, conocido comúnmente como óxido. Es uno de los principales factores a la hora de afectar considerablemente la resistencia de los metales, ya que poco a poco va transformando el metal en óxido. Este otro proceso se conoce como corrosión y van de la mano, pero en secuencia. Si no hay oxidación, no hay corrosión, obviamente. No todos los metales se oxidan, pero entre los que son más sensibles a la oxidación se encuentran el hierro, el cobre y el zinc. Estos reaccionan con más facilidad al estar en contacto con el oxígeno del ambiente, transformando las moléculas del material en moléculas llamadas óxidos. En otras palabras, el oxígeno le roba los electrones y por lo tanto se produce la oxidación. Tenemos al lado derecho unas imágenes representativas de lo que sería el óxido y la corrosión. Seguimos con el otro factor que afecta la resistencia y serían las grietas y porosidades. Las grietas o porosidades sin lugar a duda influyen
en la resistencia de una pieza metálica o de cualquier otro material. A su vez, aunque suceden con menos frecuencia que la oxidación, son sustancialmente más peligrosas, ya que pueden producir una rotura total de la pieza en esa área en específico en cuestión de segundos, en lo que se aplique la fuerza, mientras que la oxidación dura muchísimos años para llegar a ser perjudicial al punto de causar una rotura total. Tenemos igualmente al costado derecho algunas imágenes de lo que sería las grietas y porosidades. Tenemos este otro factor que serían las dilataciones térmicas. La dilatación térmica es un fenómeno que sucede cuando hay un cambio en la temperatura del ambiente. Esto hace que cuando aumenta la temperatura, hace que las moléculas de los materiales se exciten y comiencen a moverse más bruscamente, lo cual requiere que necesiten más espacio, y por esa razón se produce un alargamiento de la pieza. Por lo tanto, al disminuir la temperatura, sucede totalmente lo contrario, la pieza se contrae. Estas dilataciones pueden producir obviamente grietas en el material, causando a su vez la rotura transversal total de la misma pieza. Y tenemos unas imágenes alusivas de lo que serían las dilataciones térmicas. Y como vemos en los puentes, utilizan este tipo de piezas que se van uniendo para no causar ningún problema en las estructuras metálicas, en las vigas. En la parte de abajo tenemos lo que sería una tabla de resistencia a la tracción y elongación. Tendríamos otras tablas, porque como ya vimos, hay otros tipos de esfuerzos, pero por esta vez colocaremos esta tabla que sería resistencia a la tracción y la elongación de estos materiales que aparecen en pantalla. Lo que tendríamos aquí, en los que más destacan, el Kevlar con 3000 megapascales, que es es en esta lista el que tiene más resistencia a la tracción. El caucho no tiene tanta resistencia a la tracción, pero tiene una elongación de 600%. Y de estas tablas cuando se realizan con la finalidad de darle un determinado trabajo a cada uno de estos materiales, dependiendo de para qué se vayan a utilizar en la fabricación, de qué se vayan a utilizar. Por último, tenemos lo que es acerca de el IUPSM, o sea, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín, y nos dice un breve resumen de lo que es la institución, cuáles son sus sedes y la historia de la universidad. También tenemos por acá la parte de mi persona, el autor, lo cual dice mi nombre, mi edad, la escuela a la que pertenezco en esta institución, la sede y mi contacto. Bueno, creo que esto sería todo, la explicación acerca de esta página web. Y por acá abajo, en la parte de inicio, tenemos lo que sería el contador de visitas, que tiene 42 porque cuenta los clics que cada vez que yo entro a la página a rectificar algo. Espero que les haya gustado.